Todo empezó con una línea desconocida de sangre seca en mi mejilla. ¿De dónde había salido esa sangre? No de mí. Examiné todo mi cuerpo en el baño y no pude encontrar ni un rasguño. Sentía la cabeza vacía. No solo no recordaba de dónde venía la sangre, sino que no recordaba nada. Todo comenzó esta mañana. Me desperté con un rayo de sol posado sobre mis párpados. Gimiendo, giré el cuello hacia el despertador. Las 11 de la mañana. Me levanté de la cama por reflejo y caminé unos metros hasta el baño. Vi la sangre en el espejo y me di cuenta de que no recordaba nada. ¿Cómo se dice? Amnesia. Encontré la respuesta en algún lugar de mi cabeza. De pie en el dormitorio vacío, mirando la cama deshecha, me di cuenta de que la palabra amnesia no era del todo correcta. Amnesia disociativa recurrente. De alguna manera, sabía que esa era la expresión correcta. El pensamiento se me quedó grabado en el cerebro como la sangre seca en mi tez clara. No se me ocurriría nada más. Mi mente era una caja fuerte y aún no había encontrado la llave correcta. Mi dormitorio estaba vacío. Las persianas estaban bajadas. A unos metros de la cama había un escritorio nuevo de imitación de madera. Encima había un ordenador portátil. La pantalla estaba a oscuras, pero del interruptor de encendido del ordenador emanaba luz. Modo sueño. Salí del dormitorio. El pasillo exterior me resultaba muy familiar, sus paredes blancas y su moqueta gris me parecían muy naturales. Mi casa. Pasé junto a una puerta cerrada. Al estirar la mano para girar el pomo, me vino a la mente una palabra no deseada. Habitación de invitados. Dejé la puerta cerrada. De algún modo, sentí que lo que buscaba estaba en otra parte. El pasillo terminaba en una escalera enmoquetada. Al final de la escalera había una gran puerta de madera con un cristal, claramente la puerta principal. Un reflejo desconocido me guió lejos de la puerta, hacia una cocina abierta y un comedor. Vislumbré un sofá de 2 plazas y un sillón en una habitación contigua a la cocina, y una puerta de cristal más allá. Sala de estar. Patio trasero. La cocina también me resultaba familiar, pero estaba especialmente desordenada. Los platos sucios no solo llenaban el fregadero, sino también la encimera. Los armarios estaban abiertos y una bolsa de azúcar y latas de verduras yacían rotas por el suelo. El frigorífico estaba abierto y olía a leche podrida. Me llevé una mano a la nariz y la cerré. Mi mirada se dirigió hacia la mesa del comedor. En una habitación caótica, era lo único que estaba impoluto. Sobre ella había una hoja de cuaderno llena de cosas escritas. Mi lista. Instintivamente, de algún modo, supe que el contenido de esa hoja era importante para mí. Al cogerla, me di cuenta de que todas las palabras que llenaban la página no solo me eran familiares, sino que eran mías. Desde la primera y de la página hasta la última M, podía decir que era mi letra. Yo lo escribí todo en esta hoja. No recordaba haberlo hecho. La lista se compone de 10 elementos colocados numéricamente de arriba a abajo. Todas las letras de la parte superior, las 5 primeras notas, están escritas con mi caligrafía más pulcra, una caligrafía que, de algún modo, sabía que estaba reservada en una vida pasada para rellenar formularios fiscales. Todas las notas están escritas con tinta negra y bolígrafo. La 6ª nota también está escrita con pulcritud, aunque con tinta azul, presumiblemente en otro momento. La 7ª nota está escrita con tinta roja, una letra desordenada y de mano larga, claramente mía, pero que también demuestra claramente una falta de preocupación por su aspecto. Las 3 últimas notas están escritas con un rotulador verde grueso. Son desordenadas y farragosas y ocupan más de la mitad de la página. Mis ojos recorren la página. Al principio, nada tenía sentido para mí, como si estuviera leyendo una lengua extranjera. Obviamente, sabía lo que significaba cada palabra, pero era como si no encajaran. Entonces, uno a uno, los elementos de la lista empezaron a desencadenar recuerdos en el fondo de mi cabeza. Solo entonces recordé haberlos escrito. Número 1. Tu nombre es Travis Hoy. Vives en el 756 de Camelot Lane en el condado de Gilliman con tu esposa Rebecca. Rebecca.
Parte de la niebla empezaba a despejarse. Rebecca, mi esposa. Tenía el pelo oscuro y una tez increíblemente clara. No. Eso no estaba bien. Su pelo era rubio, pero había empezado a teñírselo recientemente. Le gustaba hacer cosas así. ¿Cuánto tiempo llevábamos casados? No mucho. Unos años tal vez, pero aún me cuesta recordar cuántos. Sabía quién era y podía imaginármela, pero no tenía recuerdos de nosotros juntos. Solo podía imaginármela sola en una interminable extensión de negro. Llevaba un vestido blanco en el que bailaban rosas rojas. Sonríe y su pelo le cubre parte de la cara. Entonces leo la siguiente nota. Número 2. Tiene una placa de acero en la cabeza. Ha sufrido daños cerebrales agudos durante un intento de atraco. Tropecé hacia atrás como si me hubieran empujado. Mis piernas apenas me sostenían. De repente, imágenes desagradables y recuerdos violentos volvieron a mi lugar. Con la mano temblorosa, levanté la mano hacia el lado izquierdo de mi cráneo. Golpeé con un dedo tembloroso. Un ruido metálico resonó en mi interior. El atraco. Fue en enero. Había nevado. Rebecca estaba conmigo. Volvíamos de ver una película. No. De una obra de teatro. You Can't Take It With You, creo. Lo siento, todavía me vienen algunos recuerdos. No había disfrutado de la obra, no era tan divertida como me la había imaginado. A Rebecca le había encantado, sobre todo el viejo que hacía fuegos artificiales en el sótano. No habíamos podido aparcar cerca del teatro. Estábamos a varias manzanas. Recomendé ir por un callejón. Es Denver, le dije, es perfectamente seguro. Ella se mostró reacia, me recordó que había un asesino en serie suelto por la zona, que aún no había sido identificado. Hice caso omiso de sus protestas y la conduje por el callejón. Allí esperaba un hombre. No era un asesino en serie, sino un vulgar ladrón. Llevaba una pistola. Le temblaba la mano, debía de estar nervioso. ¿Por qué iba a estar nervioso? Era él quien nos estaba atracando. Dame tu cartera. No hubo discusión por mi parte, lo sabía muy bien. El monedero también. La cara de Becky parecía pálida, incluso enmarcada por su pelo rubio de entonces. Vale, pero déjame coger mis llaves primero. No. Ahora. Por favor. Metió la mano en el bolso. El hombre levantó la pistola. En realidad solo estaba buscando las llaves, me confesaría más tarde, pero él debió de pensar que estaba buscando su propia pistola. Arrojé mi cuerpo delante del suyo. Entonces oí un estruendo ensordecedor y todo se oscureció. Lo siguiente que recuerdo es el hospital. La bala me destrozó parte del cráneo, pero no me mató. Parte de mi cráneo quedó alojada en la corteza cerebral. Dejé el papel. El recuerdo se había detenido allí. Había una parte de mí que pensaba que no debía seguir leyendo, que no debía dejar entrar más recuerdos. Instintivamente, sabía que el resto de los puntos de la lista me disgustarían, pero no podía detenerme. Número 3. Sufres de amnesia disociativa recurrente debido al daño. El Dr. Phillips le indicó que hiciera una lista de hechos importantes para ayudarle a recuperar la memoria cuando la haya olvidado. Es fundamental que se centre en las cosas que ha documentado, ya que la creación de falsos recuerdos es una preocupación potencial. El Dr. Phillips fue mi terapeuta. Era un hombre viejo y paciente. Rebecca lo había encontrado en realidad, dijo que tenía un doctorado de una universidad cercana que se suponía que era todo eso. Vas a tener estos episodios de olvido por un tiempo. Puede que incluso para siempre. Pero los recordatorios visuales deberían incitar a tu hipocampo a recuperar recuerdos que has enterrado. Eso es lo que dijo. Esa fue la inspiración para esta lista. ¿Cuánto tiempo hace de eso? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? Llegados a este punto, me venían pequeños recuerdos en flashes. Es difícil de explicar, pero era como si tuviera cortometrajes reproduciéndose en mi cabeza, pero faltaran ciertas escenas y fragmentos. Número 4. La amnesia suele desencadenarse en periodos de estrés extremo.
Es importante que te relajes y mantengas la cabeza despejada. Levanté la vista de la nota y me encontré con los restos de la cocina que me rodeaban. Un charco de zumo y zanahorias destrozadas cubría parte del suelo. Las zanahorias se habían vuelto marrones. Aún no sé cuánto tiempo había dormido. Supuse que lo que había provocado aquel desastre debía de haber desencadenado mi amnesia. ¿Nos habían robado? Lo curioso es que no recuerdo cómo se hizo el desastre. No recuerdo casi nada antes de estar en el baño. Apenas recuerdo haberme despertado, lo primero que recuerdo claramente es la sangre seca en mi cara. La lectura de esta nota me hizo recordar brevemente que el Dr. Phillips y Rebecca me habían dicho que me había desmayado antes. Pero seguía sin recordar el desmayo más reciente que me situó donde estaba ahora. Número 5. Trabajas en el supermercado local. El Dr. Phillips dijo que sería útil para tu mente recibir nuevos estímulos a diario. Rebecca trabaja desde casa. Gemí. Me había olvidado del trabajo. Consideré brevemente la posibilidad de llamar, pero pensé que, en vista del desorden de mi casa, probablemente tenía cosas más importantes que hacer. No me gustaba mi trabajo, estaba muy por debajo de mi nivel de inteligencia, pero era fácil que el supermercado volviera a formarme si desaparecían los recuerdos de cómo hacer mi trabajo. Este punto de la lista desencadenó toda una serie de recuerdos. Rebecca es transcriptora médica, mecanografía las grabaciones de audio de las notas de los médicos para que tengan una copia escrita. Por eso trabajaba desde casa. Antes de mi accidente, antes de que me dispararan, era contable en una gran empresa. Ganaba mucho dinero. Nos compró a Rebecca y a mí esta casa. Creo que antes del accidente planeábamos tener hijos. Ella siempre quiso dos, un niño y una niña. Se iban a llamar como sus abuelos, Lincoln y Claire. Mi mente se llenó de imágenes de la cara de Rebecca manchada de lágrimas mientras me decía que no me culpara. Ahora no podíamos tener hijos, mi pérdida de memoria era un lastre demasiado grande. Volví a mirar el papel, la siguiente anotación era la primera que parecía haber sido escrita en un momento distinto al resto. Número 6. En agosto de 2016, su primo Scott se mudó contigo y Rebecca. Él también trabaja en tu casa. Scott. Scott es mi único familiar vivo, el resto murió en un accidente de coche cuando él y yo éramos unos niños. No nos habíamos visto en años, pero me buscó después del atraco. Siempre ha sido una especie de genio, pero el tipo de genio que tenía habilidades de programación informática de mentes. Eso es lo que hacía desde casa. Scott fue lo bastante amable como para ofrecerse a ayudarme a cuidar de las cosas después de mi lesión, aunque siempre tuve la sensación de que solo estaba aprovechando la oportunidad para mudarse a una casa más bonita. Aún así, me ayudó con las tareas domésticas y se ocupó de cosas estresantes de las que el médico me había recomendado que me mantuviera alejado, como pagar las facturas. A Rebecca le pareció bien que otra persona aportara dinero a la casa, aunque al principio se mostró recelosa porque nunca antes había oído hablar de él. Scott y yo nunca fuimos muy amigos y, como ya he dicho, no nos veíamos a menudo. En ese momento, me di cuenta de lo solo que estaba. No había movimiento ni crujidos en toda la casa. Solo un silencio sofocante. Si Rebecca y Scott trabajan desde casa, ¿no deberían estar aquí? Me levanté de la mesa de la cocina y fui de puntillas al salón. También estaba revuelto. Las dos sillas que había visto antes estaban en bastante buen estado, pero el resto de la habitación era una ruina. Había una pantalla plana volcada en el suelo, el cristal oscuro se confundía engañosamente con la moqueta. En un rincón de la habitación, bien apoyada contra la pared de estuco, había una larga pieza de madera con una gran cabeza de metal. Un mazo. La cabeza del martillo era de color burdeos oxidado. La alfombra que había debajo del martillo era claramente diferente del color crema de la alfombra circundante. Era de un color marrón carmesí seco. Sangre. Algo malo había ocurrido en esta casa. Miré hacia la puerta de cristal que daba al patio trasero. Las persianas estaban corridas, bloqueando el exterior. Había barro seco en el suelo alrededor de la puerta. Los ángulos de mi visión empezaban a volverse grises. Me pesaba la cabeza y tenía unas ganas irrefrenables de tumbarme. Mi propia voz empezó a gritar en mi cabeza, intentando hacerme entrar en razón.
No. No te duermas. Pero estoy muy cansado. Es el estrés, está provocando otro desmayo. Tienes que respirar hondo y relajarte. Mi pecho se agitaba y mis respiraciones eran agudas e irregulares. Estaba hiperventilando. Respiré hondo. El gris de mi visión empezó a desvanecerse. El aire llenó mis pulmones y mi corazón empezó a latir a un ritmo más regular. Al cabo de unos minutos volví a sentirme normal. Me levanté despacio y volví a la mesa de la cocina. Una parte de mí sabía que tenía que terminar de leer, entender la lista. Número 7, ¿aún me quiere Rebeca? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Habíamos tenido problemas. Mi cabeza se llenó de visiones de Rebeca y yo gritando. Lo siento. No puedo mantenerlo todo claro. Hago lo que puedo. ¿Este es tu mejor Travis? Estoy cansada de recordarte quién soy. Estoy cansada de recibir llamadas de la policía porque te has quedado dormido a un lado de la carretera. Yo no pedí esto. Hago lo que puedo para mantenernos. ¿Mantenernos? El único que hace algo para mantenernos es Scott. Que se joda Scott. Rebeca y yo estamos de pie en la cocina y gritándonos el uno al otro. Hay múltiples recuerdos como este. Ella y yo peleando por mi amnesia. En algunos puedo decir por qué peleamos, en otros no. Scott suele ser un tema de conflicto, pero no siempre está claro por qué. Seguí mirando la lista. El siguiente punto era el primero escrito con un caótico rotulador verde. El verde sangraba en las diminutas venas del papel, creando un aspecto frenético y sobrenatural en mi escritura. Número 8. Rebeca y Scott se están acercando mucho. Probablemente estén follando mientras yo estoy en el trabajo. Me odio, nos mataré a todos. Dios mío. Paranoia. Depresión. Ambas cosas se habían convertido en notables grapas en mi reciente existencia. Rebeca solía ser fría conmigo. Numerosas impresiones de ella ignorándome o tratándome como a un idiota bailaban delante de mis ojos. Recordé el nerviosismo que sentía en el estómago mientras estaba de pie embolsando la compra, pensando en ellos solos juntos. Todavía me dolía lo que había sentido. Me di cuenta de que estaba llorando. Todos esos recuerdos dolorosos estaban aflorando a la vez. Nos mataré a todos. Yo había escrito eso. ¿Había matado a mi esposa y a mi primo? No me acordaba. Recuerdo estar tan molesto con ellos dos. Pero también recuerdo seguir sintiendo todo el amor por Rebeca. No podía haberlos matado, ¿verdad? Entonces una palabra desconocida se abrió paso hasta la superficie de las ideas contradictorias de mi cabeza. Habitación de invitados. Prácticamente corrí escaleras arriba. Los recuerdos empezaban a volver, pero quería verlo por mí mismo antes de que lo hicieran. La puerta de la habitación de invitados permanecía perfectamente cerrada. Con las paredes en blanco azulado y el suelo inmaculadamente limpio debajo, era un rostro de blanco. Cuando abrí la puerta, mi vista se llenó de rojo. La cama estaba manchada de rojo, las paredes estaban manchadas de rojo, incluso el puto techo. Había sangre cubriendo casi toda la habitación. Era sangre vieja y seca. Solo podía oler el repugnante aroma del hierro. Sentí una presión en el pecho. Podía recordar el sonido de un martillo golpeando algo blando y húmedo. Podía recordar un grito. El grito de una mujer. Rebeca. Me tapé la boca con la mano y salí de la habitación. Luché por mantener la compostura. Las nubes grises ya empezaban a llenar mi visión, pero luchaba por mantener la calma. Si había matado a Rebeca, quería estar seguro. No había ningún cuerpo en la habitación de invitados. No recordaba dónde podría haberla escondido. Tardé casi 15 minutos en volver a la cocina. Cada pocos pasos tenía que parar y calmarme. Los detalles de la muerte de Rebeca se repetían en mi cabeza. Al final lo conseguí. Recogí la nota con la intención de terminarla. Número 9. Rebeca está en el jardín. La tierra alrededor de la puerta trasera. Fue enterrada en nuestro jardín. A Rebeca le encantaba el jardín. Antes de mi accidente pasábamos horas cada fin de semana plantando y regando. Era tan tranquilo.
Le encantaba planificar lo que íbamos a cultivar cada año: tomates, fresas, ruibarbo. Tenía todo el sentido del mundo enterrarla en un lugar que realmente amaba. Puedo verla, en mi mente. Lleva un vestido blanco en el que bailan rosas rojas. Los músculos alrededor de su boca se han relajado y han caído en una sonrisa macabra. Tiene el pelo cubierto de tierra. Palas llenas de tierra cubren su cuerpo una a una. Podría salir a buscar el cuerpo, pero sería inútil. Estoy seguro de que está ahí. A estas alturas había tardado casi 2 horas en entender toda esta lista. Apenas era una página, pero al leerla sentí como si hubiera leído un libro entero. Solo quedaba un punto. Estaba seguro de que había asesinado a Rebecca, tal vez también a Scott. Sabía que tenía que llamar a la policía y confesar. Pero primero, termine la lista. Número 10, no es lo que parece. Revise la computadora. Este punto no tenía sentido para mí. Recordaba el ordenador de mi habitación, pero nada más. Aún así, tenía que saber qué significaba. Volver arriba fue difícil. Pasar por delante de la puerta abierta de la habitación de invitados casi me hizo caer por la borda, pero sobreviví. Estaba en mi dormitorio, donde me había dado cuenta por primera vez de que algo no iba bien. Donde había encontrado por primera vez la sangre en la cara que me hizo caer en espiral. El ordenador seguía encendido. En modo reposo, como había pensado al principio. No había código de acceso. Cuando pulsé el botón de encendido, volvió a la vida. El escritorio estaba despejado excepto por un único icono, Google Chrome. Hice clic en él. Me llevó a la pantalla de búsqueda genérica de Google. Había 2 marcadores, 2 artículos de noticias diferentes. Arrastré el cursor hasta uno de ellos y lo abrí. Un titular apareció en la pantalla. Asesino en serie del condado de Gilliman sigue suelto. La noticia hablaba de un asesino en serie de nuestra zona. Era famoso por irrumpir en las casas de las mujeres. Las ataba, las torturaba y luego las asesinaba. La policía estaba desconcertada por él, había pasado meses sin ser capturado a pesar de las horribles escenas que dejaba en las casas de la gente. Su firma era aplastar los cráneos de sus víctimas con un mazo. Un mazo. Había un mazo en el salón. Me estremecí. Yo no podía ser la trituradora, ¿verdad? No recordaba haber hecho nada parecido. Hasta ahora, siempre que leía algo que tenía significado para mí, desencadenaba un torrente de recuerdos. Pero no recordaba haber matado a nadie. Hice clic en el otro marcador. Era un nuevo artículo de hace 15 años, un obituario detallando un accidente. Familia muere en extraño accidente automovilístico. Este artículo me trajo recuerdos a montones. Imágenes de la furgoneta de mi familia deslizándose sobre el hielo, chocando contra un separador de la autopista y golpeando a un coche que iba en dirección contraria. Otro niño está sentado a mi lado en el asiento. Tiene mi edad. El coche nos golpeó de costado y le aplastó el cuerpo. Recuerdo que lo vi arrugarse y doblarse en un nudo de sangre y metal. Recuerdo el funeral. De pie, con un agente de policía a mi lado, con lágrimas corriendo por mi cara. Recuerdo haberlos enterrado a todos. Mi madre, mi padre, mis tías, mis tíos, todos muertos. Y el chico del asiento de al lado, mi primo Scott. Era el único sobreviviente. El artículo confirma lo que he dicho, enumera los nombres de los fallecidos, incluyendo a Scott Hoy. ¿Cómo pudo haber estado viviendo con nosotros entonces? ¿Quién era la persona que se había mudado con nosotros? Volví a coger la nota. La leí una y otra vez, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo sucedido. Me llamó la atención el punto 3 de la lista. Es fundamental que te centres en las cosas que has documentado, ya que la creación de falsos recuerdos es un problema potencial. Creación de falsos recuerdos. Hizo clic. La persona que vivía con nosotros, la persona a la que le había dicho a mi mujer que era un primo mío perdido hacía mucho tiempo, la persona que se pasaba todo el día a solas con Rebecca mientras yo estaba en el trabajo preocupándome, no era realmente mi primo. Pero era convincente. Recuerdo verle atar a Rebecca a la cama, la tensión ya me estaba oscureciendo la vista. Recuerdo el martillo.
Recuerdo sus súplicas, rogándome que me levantara y la ayudara. Recuerdo las lágrimas cubriendo mis mejillas y sintiéndome absolutamente impotente. Recuerdo a Scar cacareando como un loco mientras golpeaba el martillo contra ella una y otra vez. Recuerdo el ruido enfermizo de los huesos rompiéndose y a Rebecca gritando de dolor. Recuerdo su grito agudo y desgarrador, y luego todo se vuelve negro. Creo que he descubierto lo que pasó. Este asesino en serie me convenció de que era mi primo perdido. De repente hay recuerdos de cuando lo conocí. Vino al hospital justo después del accidente. Nadie más estaba allí en ese momento. Trajo flores, tulipanes rojos. Hablamos de la lesión y de mi familia. Volvió cada semana hasta que asumí que era el mismo Scar que había conocido cuando éramos niños. Había convencido a Rebecca de lo mismo. No tenía recuerdos recientes de él, pero lo descarté como un síntoma de mi lesión. Estaba demasiado estresada para cuestionarlo realmente. Asesinó a Rebecca. Me pregunto cuántas veces me he despertado y he llegado a esta conclusión y luego me he desmayado por el estrés. A juzgar por el desorden de mi casa y la sangre seca de la habitación de invitados, no es la primera vez. Sé que debería llamar a la policía, pero me pesa mucho la cabeza. Todo está nublado. Mi cama parece muy blanda. Estoy tan cansado. Creo que me volveré a dormir y les llamaré cuando me despierte. No te preocupes. Me acordaré.